Bien, esta etapa entre los años 2008 y 2009 viene caracterizada por la entrada de la crisis económica internacional. Por lo tanto, en el caso de España, las causas o los factores que provocan esta crisis son factores externos, factores que proceden más allá de nuestras fronteras, pero también la crisis se explica por factores internos, factores propios de nuestra economía. Bien, intentaré explicar en este gráfico los factores externos y los internos. En el caso de los factores externos, como bien saben, la crisis tuvo un origen en el ámbito financiero, se inicia en Estados Unidos, es una crisis financiera, el punto el punto característico de esta crisis es la quiebra del banco Lehman Brothers, ¿vale? Se trata de una crisis financiera que empieza en Estados Unidos, pero que se convierte en una crisis financiera mundial con el estallido de las hipotecas basuras y el traslado de ese tipo de activos hacia otros países. Esta crisis financiera mundial lleva a una desconfianza en el sistema interbancario. ¿Esto qué significa? Los bancos ven cómo aumenta mucho su tasa de morosidad y empiezan a dudar de la fiabilidad del resto de sistemas financieros, del resto de bancos. No se prestan entre ellos dinero, no se prestan créditos, y esta falta de crédito interbancario también llega al sector privado, de manera que a partir del año 2008 los bancos no conceden préstamos y en caso de concederlos los conceden a un tipo de interés muy elevado. ¿Esto qué provoca? Provoca, como veremos, otras consecuencias. Ante el aumento de los tipos de interés, la población, las empresas no se endeudan tanto. Si no se endeudan, si no piden créditos, no pueden consumir al ritmo de antes, no pueden invertir como antes, y por lo tanto esta caída del consumo y la inversión empresarial nos lleva a una reducción del PIB. ¿Sí? Junto a esta crisis financiera, también durante los años 2007 y 2008 se produce un importante aumento en el precio de las materias primeras y también el incremento en los precios del petróleo. ¿Esto qué implica? Esto implica para la economía española un aumento de la inflación. Recuerden que teníamos tasas elevadas, pues incrementa más aún esta tasa de inflación, y ante esta pérdida de poder adquisitivo de la población, de nuevo vuelve a caer el consumo y la inversión, perjudica más pues el crecimiento del PIB, y por otra parte el aumento de la inflación dificulta, perjudica las exportaciones españolas hacia el extranjero. Los factores externos, ¿se entienden? Decía que junto a estos factores externos también hubo factores internos. Como es lógico y les comentaba, el aumento del tipo de interés y la reducción del crédito perjudica el sector inmobiliario. Por lo tanto, la caída del crédito agudiza y provoca una crisis inmobiliaria. Los precios que hasta ese periodo habían crecido a unas tasas muy elevadas empiezan a caer, y que caen también a unas tasas muy importantes. Llegamos al fin de este boom de la construcción, con lo cual se pincha también la burbuja inmobiliaria. Si hemos visto anteriormente que el sector de la construcción era uno de los motores de la economía, cuando el motor baja, se estropea, eso desacelera, provoca una desaceleración de la actividad económica. Esta desaceleración, que genera más paro, genera también un menor crecimiento y, en definitiva, añade otro motivo para explicar la caída del PIB. Por lo tanto, pues, vemos aquí, de un modo más o menos resumido, cómo pasamos de esa etapa de fuerte crecimiento a una etapa de recesión. Como pueden ver, en este gráfico, el fuerte crecimiento del PIB ya se modera a partir del año 2008. La economía española en el año 2008
solo crece un 0,9 y en el año 2009 ya se observa la fuerte caída de nuestra actividad económica. El PIB en el año 2009 retrocede un 3,6%. Entre los componentes del PIB, observen también cómo el factor que explica este retroceso de la actividad económica es la demanda interna, la demanda nacional. ¿Sí? Y antes ya hemos dicho que era uno de los factores de crecimiento. Bien. A pesar de que las cifras muestran que en el año 2008 la economía española ya estaba entrando en un periodo de recesión, se ve muy claramente, a nivel político, ¿qué ocurría? A nivel político, el gobierno en el año 2008 y principios del 2009 negaba la existencia de la crisis. El gobierno decía que se trataba únicamente de un estancamiento económico temporal, que no pasaba nada, que recuperaríamos la economía española, que nuestra economía era suficientemente fuerte como para recuperar el ritmo anterior, que el sistema financiero español era un sistema financiero robusto, que nuestros bancos eran fuertes y que por lo tanto no pasaba nada, que eso en un plis-plas lo superábamos y todo como antes. ¿Por qué esta actitud? Porque en el año 2009 en España había elecciones generales y el gobierno no quería perder el poder. Por lo tanto, las primeras medidas para intentar superar la crisis no se llevaron a cabo hasta el año 2009 y son medidas de tipo expansivo. Son medidas que se basan en un aumento del gasto público para dinamizar nuestra economía. ¿Cuáles son estas medidas? Se aprobó un Plan E, que es un plan español para el estímulo de la economía y el empleo. Este Plan E, ¿en qué consiste? Consiste en que el gobierno español gastó mucho dinero, traspasó mucho dinero a los ayuntamientos para que estos decidieran cuáles son las actividades que ellos consideraban necesarias. Pero este Plan E es solo para actividades del sector de la construcción. Es decir, que el ayuntamiento recibía un dinero para que él decidiera cómo invertir en asfaltar las calles, en recuperar las carreteras. De algún modo, lo que quería mantener el gobierno era el modelo económico que teníamos hasta el momento. El sector de la construcción era el motor, por lo tanto, lo que pretende el gobierno es introducir dinero, facilitar dinero a los ayuntamientos para que estos sigan manteniendo la actividad de la construcción. Si no construimos casas, construimos obra pública. ¿Sí? La idea es mantener nuestro modelo productivo. Junto a este plan E también se aprobó un plan Renove. El plan Renove consiste en que el gobierno da una ayuda económica para la compra de un coche nuevo. Si das de baja tu coche viejo y compras un coche nuevo, recibes una ayuda económica. Con este modelo, con este plan, ¿qué se pretende? Se pretende mantener la actividad en el sector industrial. ¿Por qué? Porque el sector del automóvil es una actividad también motor que arrastra otros sectores industriales. ¿Sí? También en esta época se aprueba un plan de economía sostenible. La idea de este plan es fomentar el uso de energías alternativas. Y por último, en esta etapa, se crea el FROB. El FROB es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. A pesar de que el gobierno decía, tranquilos, que nuestro sistema financiero es robusto, fuerte y estable, es el mejor de Europa, se aprobó un FROB, con lo cual los bancos reciben dinero para iniciar una primera etapa de fusión de entidades bancarias. Somos fuertes, pero si somos mayores seremos más fuertes. Se promueve la fusión de diferentes bancos. ¿Sí? Por lo tanto, pues, repito, las primeras medidas para hacer frente a la crisis en España se toman a partir del año 2009 y son medidas expansivas, con el objetivo un poco de mantener el modelo económico.
no lo pido eso ya. Bien, ¿cuáles son los efectos y cuál es la eficacia de estas medidas económicas que hemos comentado? Como veremos, este fuerte aumento del gasto público favoreció una pequeña recuperación del PIB a mediados del año 2010. Sin embargo, el fuerte aumento del gasto público provocó también un aumento del déficit y de la deuda pública. Observen cómo en el año 2010 el retroceso del PIB disminuye respecto al año anterior, pero observen también cómo el saldo del sector público, que tenía superávit en el año 2007, tenía un fuerte superávit, este superávit se convierte en déficit y un déficit creciente a partir del año 2009. ¿Qué pasa con la deuda? Comportamiento similar. La deuda pública, que en el año 2007 equivalía al 36% del PIB español, incrementa hasta el 53,9% del PIB en el año 2009. Esto implica que a partir del año 2010 incumplimos algunos de los objetivos del Pacto de Estabilidad. ¿Qué indica el Pacto de Estabilidad? El Pacto de Estabilidad obliga a que los países tengan un déficit público inferior al 3% del PIB y obliga a que el volumen de deuda pública de los países de la zona euro sea inferior al 60% del PIB. En el caso del déficit superamos ampliamente este límite y en el caso de la deuda nos acercamos claramente hacia este límite. ¿Esto qué comporta? Que a partir del año 2009 el objetivo de todas las medidas económicas que se aplican en España tenga como finalidad, tenga como objetivo el cumplimiento de este Pacto de Estabilidad. Debemos, por todos los medios, reducir el déficit público, intentamos por todos los medios reducir el volumen de deuda pública.